Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros nuevamente a la abogada Karen Sichel Arciniega. Ella es experta en temas legales, fue asesora de la Presidencia de la República durante el gobierno del presidente Lasso y participó activamente en la consulta popular. Y hablaremos con ella especialmente del tema tan controversial con respecto a la Corte Constitucional. Tenemos también hoy con nosotros a Juan Carlos de Granados. Adelante, Juan Carlos. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas y también a aquellas personas que nos ven en las redes sociales. Siempre es un gusto acompañarlos en la tarde, aquí junto al director Giovanni Ginata, y hoy tenemos a Karen Sichel, que nos acompaña para poder conversar sobre ciertos acontecimientos en relación, en especial, al tema de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, para ponernos en contexto, ha suspendido a través de medidas cautelares ciertos artículos de 3 leyes que fueron promulgadas recientemente y que han recibido algunas demandas de inconstitucionalidad, y por eso procede la Corte Constitucional, y además de eso hay una pregunta en la consulta popular de las planteadas por el Poder Ejecutivo y que está también en análisis de la Corte Constitucional sobre la posibilidad de que se enjuicie políticamente a la Corte Constitucional. Entonces, en ese contexto, abogada, bienvenida, muchas gracias por su tiempo y quería conocer su opinión sobre ese contexto general. Bueno, buen día y muchas gracias por la invitación. La verdad es que sí, parece que ahora mismo existe un ambiente en donde la institucionalidad del país está en peligro. Lo último que acaba de pasar hace unas horas es que el presidente finalmente formalizó el pedido de consulta popular al que usted se ha referido y ha enviado ya los anexos a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional ahora sí haga el análisis de vía respecto de los cambios constitucionales que le está proponiendo. Lo que a mí me llama la atención, digamos, para un análisis general, son dos cosas. Primero, que él recién manda los anexos, que es lo que nos permite analizar el contenido de las reformas, 9 días después de haber posteado las preguntas en su cuenta de X. Esto para mí me muestra que los anexos no estaban listos cuando él decidió hacer la consulta popular, sino que la consulta popular fue, en vez de un proceso de reforma real para alterar la Constitución y mejorar la institucionalidad, parece que fue una respuesta a la Corte Constitucional por la decisión previa de la Corte Constitucional de suspender ciertos artículos de las leyes que inconstitucionalmente fueron aprobadas por la Asamblea por iniciativa del Ejecutivo. Y la segunda cosa es lo mal que están los anexos. No se ve ahí nuevamente un trabajo en donde haya un sistema de análisis comparado. Yo fui parte de un proceso de reforma constitucional en el 2023 y nosotros presentamos a la Corte Constitucional con sus ventajas y con sus desventajas 400 hojas de anexos en donde se analizaban evidencias, cifras, sistemas comparados. Mientras que los anexos que ha presentado el Ejecutivo realmente son propuestas que él señala porque sí. En otras palabras, ha copiado algunas de las preguntas que nosotros propusimos en el 2023, pero incluso las ha copiado mal, porque los anexos, que es la sustancia de la reforma, no tienen o realmente no hay un análisis profundo detrás para que sirvan como una alternativa al sistema que actualmente tenemos, que es el sistema del socialismo del siglo XXI. Entonces, para iniciar esto, tenemos una consulta popular que está siendo propuesta más que nada como una estrategia política para chantajear a la Corte Constitucional. Por lo tanto, el Ejecutivo está manipulando a la ciudadanía cuando él no tiene un real plan de hacer reformas constitucionales o de mejorar la institucionalidad en el país. Y en esta jugarreta política en donde nos está metiendo a todos los ciudadanos, está de paso dañando todavía más la poca institucionalidad que tenemos al generar unos anexos que no ameritan o que no están listos, que no tienen un estudio profundo como para mejorar realmente el sistema constitucional ecuatoriano.
Karen, yo quería regresar un poco a lo básico, al contexto que decía Juan Carlos, porque mucha gente que nos escucha evidentemente no somos expertos en temas legales, y sí quisiera entender en los antecedentes, que la gente que nos escucha vea cuál es el rol que debería de tener, que le corresponde legal y técnicamente a una corte constitucional en un país como Ecuador, y si esta corte, digamos, históricamente ha tenido un desempeño de acuerdo a las funciones o si se ha extralimitado. Porque viendo el contexto de estos últimos días y las opiniones de muchos expertos, algunos en temas legales, otros en otros temas, hay opiniones, digamos, diversas. Unos que se fijan básicamente en el tema de derecho, es decir, la Corte hay que defenderla, hay que defender su independencia, y otras personas que dicen, es que tenemos que tener, el presidente necesita luchar contra todo este gran enemigo llamado delincuencia y la Corte no le puede quitar las herramientas. Bueno, si es que tú quieres que haga un análisis histórico, la mejor manera de entender el rol de la Corte Constitucional es entender el concepto de democracia moderna. Entonces, en la democracia antigua, vámonos 2500 años atrás, en la antigua Grecia, nosotros teníamos una democracia que se llama democracia directa, en donde los atenienses, los ciudadanos atenienses, decidían directamente, sin necesidad de representantes, temas sobre políticas públicas, juicios, etcétera. Ahora, por 2000 años, más o menos 2200 o 2300 años, ese sistema de democracia en donde quien decide es la mayoría fue altamente criticado por los mayores filósofos de la historia. Famosamente Platón fue uno de los mayores críticos de la democracia antigua, precisamente porque él decía que no tenía sentido que la mayoría de personas tomen las decisiones, sino que deberían ser los expertos quienes tomen las decisiones, las personas que conocen, los virtuosos quienes tomen las decisiones, porque él no quería que haya el gobierno de la turba, el gobierno en palabras sencillas, el gobierno de la mayoría, el gobierno de los idiotas, ¿no? Y realmente ese concepto se mantuvo casi por toda la historia de la humanidad. Las críticas que Aristóteles hizo a la democracia también van en ese sentido. Pero cuando Estados Unidos busca independizarse de la monarquía británica, los padres fundadores de Estados Unidos deciden que no querían replicar el mismo modelo de monarquía en Estados Unidos. Esto es en 1780. Y por lo tanto, ellos comienzan a revisar y retoman este concepto de democracia. Pero no podían ellos hacer que la democracia sea el gobierno de la mayoría. Es decir, que la mayoría con votos pueda cometer errores, porque ese es el tema de las mayorías. Las mayorías pueden cometer errores. Y entonces diseñan los padres fundadores instituciones que sean ese peso y contrapeso para la mayoría, precisamente. Y una de esas instituciones, que son las instituciones de la democracia moderna, que es, como ven, diferente de la democracia antigua, es precisamente las Cortes Constitucionales o los Tribunales Supremos, porque estas Cortes no están sujetas o no deberían estar sujetas a lo que quiere la mayoría. Las Cortes son precisamente, por su naturaleza, quienes limitan a quienes tienen el poder, a quienes tienen los votos, porque las Cortes están protegiendo, se supone, los derechos y las libertades mínimas de los ciudadanos. Ahora, nosotros podemos entender que haya una discusión, y yo particularmente puedo entender claramente que hay una discusión respecto de qué funciones le damos a la Corte Constitucional. ¿Está bien que la Corte Constitucional pueda interpretar ad infinitum la Constitución, por ejemplo? La respuesta es no. ¿Está bien que la Corte Constitucional haya permitido un juicio político contra un presidente que no tenía ni pies ni cabeza y por eso hayamos ido a la muerte cruzada? La respuesta es no. Entonces yo puedo entender que se abra el debate, un debate serio, a un análisis respecto de las funciones de la Corte Constitucional. Puedo entender eso. Pero lo que me preocupa, y ya Giovanni, aprovechando que tú mencionabas el contexto, lo que me preocupa es que lo que ha hecho el Ejecutivo no es llamar a un debate serio y responsable respecto a las funciones de la Corte Constitucional. Es usar a la consulta popular y usar al referéndum como una herramienta política para amedrentar a los jueces cuando ellos han suspendido unas leyes que, digámoslo bien, estaban mal hechas, eran inconstitucionales.
Entonces, ese contexto es el que a mí sí me preocupa porque no nos lleva a un debate constructivo respecto de si es que la Corte debió haber hecho esto o no, o debería hacer esta función o no debería hacer esta función, sino nos se reduce a un debate de un ejecutivo que está buscando amedrentar a jueces, y en ese contexto yo tengo que decir, a pesar de que soy crítica de las funciones que tiene la Constitución, la Corte Constitucional, y a pesar de que soy crítica de varios fallos que ha tomado la Corte Constitucional, tengo que decir que la única postura democrática en este contexto es defender a la institución, no a los jueces, pero sí a la institucionalidad, que hoy por hoy está en mucho peligro. Claro, y ahí hay que tomar en consideración una cosa que tú bien mencionabas después de la historia de la democracia, en el sentido de que finalmente a los jueces les llega una ley y unas demandas de inconstitucionalidad que tienen que analizar e interpretar en función a la Constitución vigente. Entonces ahí es cuando muchas personas quisieran que se vulnere la Constitución vigente, que fue aprobada por todos nosotros además, y so pretexto de que hay mucha inseguridad, de que la Corte Constitucional vive un mundo etéreo, diferente al que se vive, no sé, la Nueva Prosperina. Entonces, tal vez esos son argumentos válidos, pero que de alguna manera nos hacen olvidar que estas son personas que son árbitros y que tienen esta ley, que es la Constitución de la República del Ecuador, sobre la cual tienen que dar dictámenes. ¿Cómo verías tú esto para explicárselo o explicarnos al público en general? A ver, pero por supuesto, si es que cuando yo estuve en el gobierno yo también fui crítica de ciertas decisiones de la Corte Constitucional. Por ejemplo, no es posible que la Corte Constitucional ponga trabas para eliminar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y digan que eso es reforma parcial. Un poquito de conexión con la ciudadanía sí debemos pedirle a la Corte Constitucional, porque yo entiendo esta crítica de, bueno, ¿quiénes son estos jueces a los que nadie les eligió y que toma esas decisiones? La respuesta a esa crítica es lo que acabo de dar. Bueno, pues esa es la democracia moderna. Precisamente en democracia moderna tienen que haber unos jueces que no hayan sido elegidos por nadie, que precisamente estén por fuera del control de las mayorías, porque se supone que ellos defienden precisamente a los derechos de las minorías. Pero yo creo que la reflexión que deberíamos tener en un debate serio no es solamente sobre el rol de la Corte Constitucional, sino sobre el concepto de democracia en sí. Obviamente, en un país en donde la democracia que tenemos, que es tan frágil, no se puede discutir, no se puede debatir, no hay un espacio para el debate sensato. Obviamente que todo se va a polarizar en un lenguaje de derechos, que no debería ser. Porque yo creo que en una vida política real deberíamos tener un lenguaje y un debate político en función de obligaciones también. Lamentablemente la democracia moderna reduce todos los debates políticos a una pugna de derechos. Y yo creo que en un debate real sobre el rol de la Corte Constitucional y sobre la democracia moderna, nosotros deberíamos darle más énfasis a las obligaciones de los ciudadanos y por lo tanto la Corte Constitucional debería perder estos poderes tan absolutos que tiene y tan poderosos que tiene. Al cambiar de ángulo de cómo se maneja el debate político a partir del sentir de las obligaciones de la ciudadanía, yo creo que se cambia el contexto. Ahora, yo entiendo nuevamente este tema de parece que estos seres son desconectados de la ciudadanía. Yo entiendo eso porque también al haber trabajado en el gobierno, yo puedo entender la frustración de no poder actuar o de ver que los problemas de inseguridad son tan amenazantes que parecería ser que en cambio estos jueces están enviando sentencias desde la paz de sus despachos. Y eso resulta injusto, pero de eso se trata el juego democrático, es decir, lo que están tratando de hacer los jueces también, y de esto se trata el juego de la democracia, es proteger precisamente que cuando el Ejecutivo active la fuerza, lo haga dentro de los límites de la Constitución para que el día de mañana no haya abusos respecto de las personas que son inocentes, es decir, no haya espionaje a las personas que están haciendo su trabajo, a la oposición política. Entonces, eso es lo que está tratando de hacer la Corte Constitucional. Y yo creo que esta estigmatización que está pasando por parte del Ejecutivo, estos carteles que fueron impresos y estas marchas que se llevan
llevan a cabo en contra de la Corte Constitucional nos dan unos rasgos muy peligrosos y me parecen muy preocupantes por parte del gobierno, porque claramente no entiende cuál es el rol de un ejecutivo, no entiende cuál es el rol de una corte y utiliza, lo que a mí más me molesta es que utiliza y manipula al referéndum y a la democracia directa y a las herramientas de democracia de participación ciudadana para su riña con la Corte Constitucional, teniendo él la oportunidad, porque tiene los votos en la Asamblea, de efectuar cambios constitucionales y de desmantelar el socialismo del siglo XXI y el chavismo. Pudiendo él hacer eso, lo que hace es hacer una consulta popular para saldar las cuentas con la Corte Constitucional. Eso me parece bajísimo. Te hago una pregunta con respecto al debido proceso, a lo que debió ser, porque si tú ves lo que despierta o lo que prende la llama de este conflicto entre la Corte y el Ejecutivo lanza estos varios cuerpos de ley, la Ley de Inteligencia, la Ley de Seguridad Nacional, de Integridad Pública, que las impulsa el presidente y que despiertan una oleada de demandas de inconstitucionalidad que las toma en cuenta la Corte, y la Corte no es que dice no nunca. Entiendo que lo que ha hecho es suspender provisionalmente hasta profundizar en el análisis. Y ahí la pregunta, desde el punto de vista de lo que debió ser, hacia ti que conoces el tema en profundidad, es qué debió hacer el Ejecutivo, porque si hay una suspensión temporal, ¿cuál debió, dentro del debido proceso, dentro de la estructura de acción que debería tener el Ejecutivo en su relación con la Corte, en el momento que se hace esta suspensión provisional, cuál debió haber sido la reacción del Ejecutivo? El Ejecutivo debió haberse defendido. Realmente lo que pasa ahora es que tienen que haber unas audiencias que están fijadas para el 18 de agosto, en donde la Asamblea Nacional, la Presidencia de la República y el Procurador General del Estado, que son los llamados a actuar en este proceso, tienen que contarle a la Corte Constitucional su lado de la historia. Porque la Corte Constitucional lo que conoce ahora es que hay más de 30 demandas de inconstitucionalidad respecto de estas leyes que fueron aprobadas bajo un trámite económico urgente. Cuando todos los que estamos aquí sentados sabemos que esas leyes poco tienen de económico urgente. Son leyes que podemos decir que son necesarias, algunos dirán que sí, otros dirán que no, pero todos sabemos que al menos por la forma, el presidente trampeó la Constitución, el presidente no cumplió la Constitución y la Asamblea Nacional tampoco cumplió la Constitución. Tuvieron los votos, pero tener los votos no significa tener la razón. Y ahora a la Corte Constitucional le llegan, como era evidente, como iba a pasar, todas estas demandas de inconstitucionalidad. Y lo que ha hecho la Corte es decir, bueno, respecto de estas leyes, yo lo que tengo que analizar es qué artículos inminentemente están vulnerando los derechos de las personas. Y entonces es cuando toma estas medidas provisionales, no decide todavía sobre el fondo de estas leyes y dice, voy a suspender provisionalmente estos artículos porque considero que estas sí podrían potencialmente vulnerar los derechos de las personas. Y mientras yo decido sobre el fondo del asunto, sobre la sustancia de esto, ustedes preparen su defensa. Lo que debió haber pasado en un Estado civilizado es que el presidente, la Asamblea y el Procurador presenten sus defensas, cierren, es decir, no llamen a una protesta, eso es delirante, se presenten ante la Corte Constitucional, presenten su defensa, pongan sus argumentos sobre la mesa y le pidan a la Corte que no suspenda las normas. Y finalmente lo que tendría que hacer la Corte es sopesar, ¿no? Porque eso es lo que hacen las Cortes, ponderar. Analizar si es que qué partes de los artículos son salvables, qué partes de las leyes son salvables, o si es que todo se tiene que lanzar al basurero y tiene que volver a hacer. Lo que a mí también me llama la atención aquí, Giovanni, es que por primera vez desde el presidente Correa, se tiene que un presidente tiene la mayoría en la Asamblea Nacional, es decir, el presidente podría hacer cuantos cambios quisiera, normativamente hablando, él podría hacer esto porque tiene los votos, un lujo que no han tenido ninguno de sus predecesores, pero no quiere cumplirlo, no quiere cumplir los procesos que tienen que hacer para que las normas tengan un trámite constitucional. Entonces, a mí sí me preocupa un poco la actitud del Ejecutivo, y respecto al tema de la Corte Constitucional yo tengo que decir, a pesar de que soy crítica y creo que se puede repensar lo que decía, sus funciones, el rol, etcétera, creo que es momento de defender a la institución, porque no podemos vivir en un país tan incivilizado en donde el Ejecutivo amenaza a los jueces y todos nos quedamos quietos.
Claro, la Corte Constitucional no es parte del sistema judicial, sino que simplemente está para interpretar y poder equilibrar la balanza de los poderes en base a lo que dice la Constitución. Esa es su herramienta para poder funcionar, y aquí no es que se ha violentado el debido proceso de la Corte Constitucional o ha pasado algo extraño como que suspendan los artículos, la ejecución de ciertos artículos de estas leyes que acabamos de mencionar. Son atribuciones de la Corte Constitucional dentro de un proceso y tomar esas medidas cautelares. Ahora, un poco lo que se impulsa es que los miembros de la Corte Constitucional puedan ser enjuiciados políticamente. Entonces, y ya vimos en la marcha, como usted mencionaba, que pusieron carteles con las fotos de los jueces, y con una implicación mental de lo que eso significa. Un juez, ¿cómo podría fallar en derechos si constantemente está presionado políticamente porque si no lo van a destituir? Es decir, los miembros de la Corte Suprema de los Estados Unidos son vitalicios y tienen sus ideologías. Cada uno tiene su ideología. Alguno habrá que es pro aborto, otro que es está en contra, y así en diferentes aspectos. Entonces deberían estar representados las ideologías vigentes, y sobre esa base pues se va evolucionando en el derecho. ¿Qué pasaría si la Corte Constitucional estaría sometida a un juicio político de la Asamblea Nacional? Bueno, yo creo que esta es una propuesta interesante. Me voy a abstraer un poquito del contexto. Creo que si es que esto se presentaría de una manera seria, sería interesante analizarlo. De hecho, yo particularmente participé de un proyecto que buscaba la reforma parcial a la Constitución en el 2019, promovido por el Comité por la Institucionalización Democrática, en donde se proponía el enjuiciamiento político de los jueces de la Corte Constitucional. Pero a la par también se proponía el cambio de la Asamblea Nacional a un ente bicameral. Lamentablemente este proyecto no, y la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, entre otras reformas. Este proyecto fue truncado en la Asamblea Nacional a pesar de que tenía las firmas de la ciudadanía. No pasó. Pero ¿por qué me parece interesante esto? Porque si es que se redacta bien el enjuiciamiento a ciertos jueces, no tiene por qué ser un riesgo a la independencia judicial. Si es que se aplica bien, no tiene por qué ser un riesgo a la independencia judicial. Y de hecho, muchos países cuentan con este mecanismo para los altos tribunales constitucionales, pero cómo se redacta y las protecciones especiales que tienen estos juicios, ahí es donde está lo importante de estas medidas. Pero yo ahora mismo estoy viendo el anexo que acaba de mandar hace unas horas del Ejecutivo. Y lo que yo veo es precisamente todo lo que está mal y todo lo que no se debería poner. Por ejemplo, el Ejecutivo está buscando que se le censure a la Corte Constitucional con mayoría absoluta. Eso es precisamente no darle una protección extra a un tribunal constitucional. Y no tiene sentido, porque en la actualidad un ministro y un ente del Tribunal Contencioso Electoral, que es la otra alta corte en la justicia ecuatoriana, se les enjuicia con la mayoría calificada, es decir, con las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Entonces no tendría ningún sentido que la Corte Constitucional, que es sin duda alguna un ente mucho más importante institucionalmente hablando que un ministro de Estado, tenga menos votos para censurarlo, para empezar. Luego veo la subjetividad en las causales. Entonces veo que en el anexo se incluyen conceptos como el incumplimiento de funciones o la arrogación de funciones, que precisamente no cumplen con estas garantías o estos refuerzos que deberían tener los jueces de la Corte Constitucional. A los jueces de las Cortes Constitucionales se los podría enjuiciar políticamente, sí, pero por delitos o por causales muy específicamente en donde no haya paso para interpretar o para subjetividades. Pero lo que ha hecho el Ejecutivo es incorrecto y para resumirlo en 3 sentidos. Primero, porque lo ha hecho sin reformar a la Asamblea Nacional, lo que implica que un órgano bicameral en donde tampoco hay una reforma política completamente desacreditado va a vigilar al órgano constitucional. Y luego, por el fondo, las causales no son lo suficientemente reforzadas para que no haya subjetividad y además, por lo tanto, van a permitir arbitrariedades en el proceso. Entonces, nuevamente,
la idea no es mala, es decir, la idea de analizar las funciones de la Corte Constitucional o el control de la Corte Constitucional me parecería una idea interesante que se abre en el debate público, pero debido a que el Ejecutivo no tiene realmente una intención de debatir por la institucionalidad del país, sino su intención es amedrentar a los jueces, estamos desperdiciando una oportunidad de reforzar la institucionalidad precisamente porque los anexos no permiten que se hagan las cosas como se tienen que hacer. Bueno, vamos a un corte breve y regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con la abogada Karen Sichel, experta en temas legales, está haciendo actualmente su doctorado en una prestigiosa universidad del Reino Unido. Y me quedó dando vueltas en la cabeza lo que mencionaste, Karen, hacia el final de la primera parte con respecto a aquellas reformas que se intentaron hacer años atrás. Me parece que hablas también estuvo en el grupo promotor Pablo Dávila, y una de esas era volver a un sistema bicameral. ¿Cómo eso, si fuera retomado, cómo eso aportaría a tratar de poner orden a mucho de lo que hoy en día no funciona legalmente, en la parte legal y jurídica y legislativa en el Ecuador? Bueno, para empezar, yo creo que todos los cambios institucionales que se pueden hacer son simplemente uno de los temas para cambiar el país. Es decir, si es que realmente queremos cambiar el país, si bien las instituciones son una herramienta y es importante que estén bien regladas, no significa que los cambios institucionales o legales van a cambiar la conducta de las personas y menos van a cambiar necesariamente al país. Porque si es que ese fuera el tema, nosotros podríamos tomar ahora mismo la Constitución de Noruega y podríamos tener y copiarla en Ecuador, pero eso no significa que porque nosotros copiamos las leyes o sus instituciones, necesariamente vamos a tener una mejor conducta o unos mejores gobernantes. Entonces, hay límites, es decir, sí es importante cambiar las instituciones y mejorarlas, y yo creo que las que tenemos actualmente están reguladas por una dictadura, fueron reguladas así por el socialismo del siglo XXI, por el expresidente Correa, por la Revolución Ciudadana, para instaurar un gobierno autoritario, y por lo tanto no funcionan para cualquier demócrata, y cualquier demócrata y cualquier persona que quiera realmente construir un país pacífico tendría que modificarlas. Y la bicameralidad fue una propuesta que, según la Corte Constitucional, se tiene que hacer vía reforma parcial, que el presidente Noboa ya ha propuesto algunas reformas parciales, solamente que no ha propuesto las importantes. Ha propuesto la castración química a los abusadores sexuales, que me parece interesante discutir, pero no ha propuesto las sustantivas. Por ejemplo, no ha propuesto nada sobre precisamente el cambio en la Asamblea Nacional, que podría permitir un control interno dentro de la Asamblea Nacional para que el legislativo pueda tener un balance interno. Entonces, de esta manera la bicameralidad funciona. Existen estudios interesantes en política comparada que muestran un funcionamiento mejor en la bicameralidad que en la unicameralidad. El Ecuador ha tenido varios modelos y de hecho en varios años ha tenido bicameralidad, pero más o menos a partir desde el retorno de la democracia nosotros hemos tenido una asamblea nacional o un congreso unicameral. Y esta unicameralidad funcionaría bien si es que tenemos unos periodos y funciones diferenciados entre las cámaras. Y yo lo mencionaba porque en la propuesta que hicimos en su momento en el 2019, se mejoraba así el enjuiciamiento político, que es lo que ahora estábamos conversando sobre la Corte Constitucional, porque una cámara acusa y la otra cámara decide, garantizando así una garantía del debido proceso, que es que el juez no puede ser juez y parte, mientras que en un sistema unicameral se da esta pequeña disyuntiva en donde los que acusan también son los mismos que juzgan.
En fin, esta es simplemente una de las ventajas que puede haber en un sistema bicameral. Hay otras más. El hecho de que haya una Cámara de Senadores que generalmente duran en sus funciones más tiempo que la Cámara de Representantes permite que haya un equilibrio de intereses y un equilibrio de poderes, porque tienes unos senadores que están pensando más al futuro y tienes unos representantes que están pensando más en el futuro inmediato. Entonces, los intereses temporales de la clase política también permite que haya una conjunción y un trabajo interesante. Entonces, sí, sin duda, la bicameralidad debería, por ejemplo, creo yo que podría ser uno de los asuntos que se pongan a colación. El problema es que cuando no hay un plan de reforma real, es difícil tener debates de fondo respecto de las instituciones democráticas. Juan Carlos. Y claro, ahora, lo que pasa es que la mayoría de las personas que nos escuchan o que tal vez no nos escuchan, dicen, bueno, pues esto es muy profundo, muy etéreo, yo lo que necesito es seguridad hoy. Entonces, ese debate súper interesante, tal vez en el Ecuador de este año es más difícil de lograr. O ciertas personas, como tú dices, se tienen que encargar de este debate para lograr oportunidades, que se cumplan estas oportunidades de mejora. ¿Cómo podemos lograr eso viendo lo que está ocurriendo? Es decir, este tema de se aprueban leyes que no tienen unidad de materia, que se pasan como proyectos económicos urgentes, que después tienen obviamente decenas de... cada una tiene 10 demandas de inconstitucionalidad más aproximadamente, bastante bien fundamentadas, pero sin embargo ocurre estas marchas del Poder Ejecutivo durante esta semana. Entonces, y estamos conversando esta bicameralidad, entonces, ¿cómo podemos lograr soluciones a todos estos asuntos, más allá de que pareciera que es un tema también de la idiosincrasia política? Sí, no, absolutamente es un tema de valores. Es un tema de valores no solamente de los políticos, sino es un tema de valores de la ciudadanía también. Yo he tenido varias entrevistas en donde he tenido que convencer a los periodistas que está mal que el presidente vulnere la ley y vulnere la Constitución, aunque lo haga supuestamente él lo dice, aunque es difícil probar, para darnos seguridad. Que ese es el discurso del presidente, ¿no? Yo estoy vulnerando la ley, vulnerando la Constitución, porque todos sabemos que lo ha hecho, pero es para darle seguridad. Eso es lo que le está diciendo. El problema es que no sé si es que esas normas nos van a dar seguridad o simplemente le están dando más herramientas a un Estado corrupto. Digámoslo claro, el Estado en sí, no por culpa del gobierno, por culpa histórica de nuestra cultura, es un Estado en donde existen muchísimos funcionarios que son corruptos. Y entonces he tenido yo que convencer que vulnerar la ley es algo incorrecto. Per se, intrínsecamente, el hecho de vulnerar la Constitución es algo que no debería hacer el presidente y es algo que no deberíamos hacer los ciudadanos y es algo que no deberíamos justificar los ciudadanos. Y peor cuando la justificación es tan pobre, tan etérea, como que nos va a dar seguridad cuando todavía ni siquiera nos demuestra que eso nos va a dar seguridad. Puede ser que esas normas que aprobó rápido y mal nos vayan a dar más inseguridad precisamente porque no las aprobaron con la tecnicidad que corresponde. Entonces, y una cosa que me parece interesante ahora que estamos hablando justamente del debate de la Corte Constitucional es... yo hace unos años yo enseñaba un artículo que fue escrito por uno de mis filósofos favoritos que se llama Michael Sandel, y él en su momento, él es abogado también, formado en la Universidad de Harvard, y él en su momento escribe un libro criticando a las cortes en Estados Unidos, y él precisamente hace este análisis histórico de las decisiones de la Corte Suprema en Estados Unidos y comienza a demostrar que la Corte Suprema no es una corte neutral. ¿Ya? Entonces, en 1830 había un fallo en donde la Corte Suprema permitía que una persona blanca tenga un esclavo y ese esclavo no tenía ningún derecho en función del derecho de propiedad que tenía la persona blanca respecto de la persona negra. Mientras, y 100 años adelante, cambiaba completamente su criterio y hablaba a favor de los derechos de todos.
Entonces, lo que trataba de hacer Sandel y lo que yo quiero llamar a la reflexión ahora es que ninguna Corte Suprema ni nuestra Corte Constitucional es una Corte neutra. No es una Corte sin pensamiento porque está llena de personas que, como cualquiera de nosotros, tenemos nuestros criterios propios. Y eso es algo que yo he visto que lo están usando mucho desde el gobierno para deslegitimar a la Corte, decir es una Corte ideologizada, es una Corte progresista. Yo creo que ese no es un problema de la Corte Constitucional ecuatoriana, ese es un problema de la democracia moderna. El hecho de que se supone que nosotros vivimos en un estado neutro, con cortes que evidentemente no son neutras. Y yo creo que si es que tuviéramos un debate más profundo sobre esto, y perdón que lo retome, pero es que me parece el punto de todo, es que si es que nosotros pudiéramos tener una cultura política, tomando tus palabras, o unos valores políticos mejores forjados, nosotros no necesitaríamos que una Corte Constitucional o una Corte Suprema nos resuelva los problemas sociales más complejos. Lo estamos viendo ahora en Estados Unidos con que se pone de nuevo sobre la mesa el tema del matrimonio igualitario. ¿Por qué esto lo tiene que decidir una Corte? ¿Por qué estos temas que son tan complejos no los decidimos los ciudadanos en un debate político natural y normal? Y la razón es precisamente porque la democracia moderna no fue creada para que los ciudadanos participemos en la vida política. Fue creada para que las instituciones y los representantes tomen las decisiones en nombre de los ciudadanos. Y entonces ahí está uno de los problemas de la democracia moderna, que precisamente no permite la vida política. Y digamos, encarga las mayores decisiones a estos órganos de tecnócratas que son los jueces. Y cuando los jueces toman las decisiones que nos gustan, nos parece bien. Pero nos parece muy mal cuando de repente la Corte no toma las decisiones que nos gusta. Y por eso este debate sobre el rol de las jueces se tiene en Ecuador y se tiene en todo el mundo. Claro. Ahora, reitero, este es un debate válido, pero que lo hagamos en la forma en la que la está haciendo el presidente Noboa me parece repudiable. Claro, y eso que tú mencionas, ese debate, inclusive se aplica también en el mundo corporativo, porque uno asume que los directivos de una empresa, el directorio o los gerentes, actúan siempre en el mejor interés de sus accionistas, y eso no es así, porque aunque no fueran corruptos, acaban actuando en base a sus intereses o su forma de pensar, lo que piensan que es mejor para la compañía, y en algunos casos, bueno, ya extremos pueden haber temas, digamos, de corrupción. Extrapolando eso al gobierno, uno elige funcionarios diciendo, este va a administrar el país en sentido de mis intereses, pero no acaba siendo así porque ellos tienen su propia ideología, tienen su forma de pensar, en algunos casos tienen intereses personales, en otros casos extremos nuevamente vuelven a haber temas de corrupción, pero no acaba siendo así. Entonces allí es como tú eliges cada 2 años o cada 4 años, cómo en el interín te aseguras de que esto no se salga de las manos, porque evidentemente no puede hacer una elección ni un referéndum cada 3 meses, pero lo que hemos vivido es que acaban yéndose por un camino distante a lo que realmente le conviene al Ecuador. Sí, es que ese es el balance precisamente, y para eso deberían haber las instituciones lo suficientemente fuertes para que haya ese balance. Ese es el juego democrático, en otras palabras. Pero lo triste de todo esto, Giovanni, es que ni siquiera estamos en el punto que tú y yo estamos mencionando. Es decir, el debate que nos tiene acá no es sobre una corte ideologizada, interpretando unos artículos de una manera extensa en donde nosotros podríamos debatir esto, que sí han habido esos casos, por si acaso, pero no, ese no es el tema que nos trae acá. El tema que nos trae acá es una corte haciendo su trabajo. Es decir, como dije hace un momento, las leyes que mandó Noboa estaban mal hechas. Los mandó por la vía, la sapería. O sea, el tratar de decirnos que esas leyes de conflicto armado interno, de espionaje, de inteligencia, esas leyes eran económicas urgentes, es mentirnos en la cara. Esas no eran leyes económicas urgentes. Y los estándares de cómo se tienen que aprobar leyes de esa materia te llevan a que tienen que haber debates serios de la ciudadanía, precisamente porque solamente con el debate se mejoran las leyes y se evitan errores y se establecen programas de evaluación de políticas públicas. Pero cuando el presidente Noboa se salta eso y aprueba estas leyes en meses, rápido no significa bien. La Corte tiene que ahora hacer, y yo solo me estoy refiriendo a las formas, luego en el fondo también hay mucho que discernir en cada articulado de esas 4 leyes. Pero la Corte lo que tiene que hacer es hacerlo su trabajo. Y la Corte tiene que decir, bueno, esto está vulnerando la Constitución porque en efecto lo está vulnerando. Entonces, lo triste de todo esto, Giovanni, es que ni siquiera estamos en el caso
interesante en donde estamos ante una corte que está en el activismo judicial, ¿no es cierto? Donde podríamos nosotros debatir sobre si es que se está excediendo o no. No, ni siquiera estamos en ese caso. Estamos en el caso más básico, en donde la corte simplemente está haciendo su trabajo porque el Ejecutivo y la mayoría legislativa ahora mismo no hicieron su trabajo bien. Y ante eso hay una narrativa propiciada por el gobierno y que la Corte está del lado de los delincuentes. Y eso es súper preocupante porque eso significa que el debate político en el Ecuador es tan básico que ni siquiera podemos superar el mero trámite que tiene que hacer la Corte Constitucional e irnos a la razón de ser de la Corte Constitucional, porque ni siquiera es eso lo que está proponiendo el gobierno. Lo que está proponiendo el gobierno es un debate tan básico como él no quiere que a él se le aplique la ley. Eso es básicamente lo que está queriendo el gobierno y está usando todo su poder público y toda su popularidad para tratar de alcanzarlo. Y a mí me parece muy desalentador que haya personas que están defendiendo esta posición, porque si es que llegamos a esos límites, Giovanni, básicamente la discusión que estamos teniendo es si es que está bien o no está bien cumplir con la ley. No estamos teniendo la discusión más profunda de ¿cómo hacemos que los jueces de la Corte Constitucional se queden en su rango interpretativo? ¿O cómo limitamos sus funciones? ¿O cómo hacemos que el debate público sobrepase el discurso de la narrativa de los derechos y comencemos a hablar más de un debate público de obligaciones y entendamos los ciudadanos que las soluciones no van a venir de la noche a la mañana? Que también es otro problema de los ecuatorianos. Pensamos que las soluciones de nuestros problemas complejísimos nos la tienen que dar mañana el presidente. Entonces, ni siquiera estamos debatiendo esto. El debate de fondo sobre este tema es, ¿el presidente tiene o no tiene que cumplir con la ley? Es la tristeza de este debate. Y como el presidente no quiere cumplir con la ley, ¿quiere amenazar a la Corte Constitucional? Claro, es que cuando hay un dictamen, sentencia o laudo arbitral, estábamos conversando con Giovanni antes de iniciar el programa, siempre va a haber un 50% de personas felices y el otro 50% de personas infelices con ese dictamen, sentencia o laudo. Y pareciera que está ocurriendo esto en este escenario y además que hay que trascender un poco más, porque hoy está alguien que nos pareciera afín a las ideas más liberales, pero pasado mañana puede estar otra persona, pero también la persona afín a las ideas también cuando ya tiene todos los poderes, ya hemos visto en el mismo Ecuador qué es lo que ocurre. Entonces, si ya hoy le caigo bien, pero pasado mañana no tan bien, entonces ya no tendría un contrapeso que me pueda defender a mí como ciudadano contra todo ese poder incontrolable. Y además las medidas cautelares que ha dictado la Corte Constitucional son por vulneraciones de derechos fundamentales como privacidad, protección de datos, inviolabilidad de la correspondencia, acceso a la información pública, debido proceso. Hay un impacto negativo en la independencia judicial. Entonces son temas gruesos, como tú dices, temas de fondo, que tenemos que hacerle conocer a la audiencia y la verdad debatirlos para poder llegar a un mejor puerto. Claro, y lo que decía Karen, nos quedan solo nos queda un minuto, Karen. Deberían haberse agotado las instancias, porque tú decías, lo que toca ahora es que se presenten o expongan sus motivos el Ejecutivo, el Legislativo, en estas audiencias ante la Corte, y luego de eso puede ser que la Corte diga, ok, ya entendí, vamos a recular, vamos a aceptar estos artículos, quitamos la suspensión, pero eso no se ha dado. No acabo de entender entonces, después de la marcha, entonces el gobierno, ¿qué quiere? ¿Es solamente una medida estratégica de presión o quisiera que la Corte diga, no, perdón, me equivoqué y levanto la suspensión? Sí, bueno, yo creo que lo que quiere el presidente es que la Corte recule y en su decisión de fondo declare que las leyes fueran constitucionales. Y por eso es que puso los carteles diciendo que ellos son los jueces que nos roban la paz, y por eso es que amenazó con las preguntas antes de que los anexos estén listos. Lo cual a mí me molesta, éticamente me molesta, porque me parece que entonces el Ejecutivo no tiene un plan de reforma constitucional, sino lo que tiene es una estrategia política. Y entonces lo que estamos venerando ya no es la planificación y el líder que realmente quiere buscar la institucionalidad, sino lo que estamos buscando ahí, apoyando, es un presidente que simplemente usa la popularidad para su beneficio propio. Y eso es lo que a mí me molesta. Creo que para concluir, esta consulta que se nos viene tiene que ser analizada desde dos contextos. El contexto político en el que ha sido forjada, y para mí me parece un lodazal,
y desde los anexos que están ahí y que los he revisado y me parece que hay mucha tela que cortar, porque los temas copió de la consulta que nosotros hicimos en el 2023, pero los anexos no los ha copiado. Y aquí el tema va por los anexos. Y para entender qué va a pasar en la institucionalidad del país, tenemos que entender cuáles son los cambios que él está proponiendo. Me parece que él no tiene ninguna alternativa planificada. Él responde simplemente a los juegos políticos. Y eso a mí sí me preocupa desde el punto de vista del liderazgo político. Muchas gracias a la abogada Karen Sichel por estar con nosotros a esta hora. Gracias por su contribución. También gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros. Hasta el día de mañana. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.